En Surcos estamos convencidos que a través de la innovación podemos mejorar considerablemente la sustentabilidad de la agricultura. Es por eso que hace más de 10 años que somos pioneros en la incorporación de nanotecnología en fitosanitarios, duplicando de esta manera la eficacia de los activos y permitiendo disminuir a la mitad el impacto ambiental de los tratamientos. En Acronex nacimos en el campo, trabajamos junto a los productores. Por eso sabemos que para tomar las mejores decisiones tenés que estar en cada detalle. Por eso desarrollamos Unimap, un sistema de monitoreo y geolocalización en tiempo real que facilita la toma de decisiones a partir de datos concretos, transformando la información en conocimiento. Buenos días. Una primera introducción. Hay un eje temático que es bioeconomía y hoy vamos a empezar una serie de charlas. La primera es esta del marco general a nivel global. Luego va a haber una charla sobre la situación en Argentina. A la tarde, dos. Una primera sobre la situación en las regiones y una más tarde sobre un caso concreto para el sector vitivinícola. Y mañana hay una muy vinculada que es sobre economía circular y una final de cierre. Ese es el conjunto. En realidad bioeconomía es mucho más que eso todavía, pero digamos, por lo menos ahí tenemos una cantidad de ejes temáticos, de temas para este eje temático. Dos palabras de inicio. A nivel global, la bioeconomía en los últimos 5 años yo diría que ha ido creciendo de una manera notable y eso tiene que ver con los problemas, los desafíos del cambio climático y la necesidad de reformar la economía fósil por una economía basada en lo biológico. Y esa estrategia es una estrategia que ha ido permeando gradualmente en la mayor parte de los países. Hoy tenemos los principales países del mundo que ya tienen estrategias de bioeconomía y así tenemos casos como el de europeo que ha reformulado varias veces sus estrategias. Estados Unidos acaba de reformular el de ellos y con una cantidad billonaria de plata destinada a promover la bioeconomía. China, el este de África también tiene un programa muy interesante y Latinoamérica, varios países. Bueno, Eduardo Trigo va a comentar un poco los casos de Latinoamérica. Y en general, cuando nosotros tuvimos, Eduardo y yo somos parte de un grupo de unos 40 expertos de todo el mundo que nos reunimos cada 2 o 3 años para analizar un poco la evolución de la bioeconomía. Y lo que vemos es cada vez hay mayores avances, tanto en lo que sea en estrategia y políticas, como en los avances del sector privado. Yo creo que uno de los dinamismos importantes es que no solo la bioeconomía está avanzando en lo que podría ser de abajo hacia arriba, sino también de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba. Y principalmente por los grandes desafíos que hay a nivel global para resolver o poder enfrentar los problemas del reemplazo de una economía fósil por una economía biológica. En Argentina, que es el bloque siguiente, y seguramente ellos lo van a ampliar mucho más, yo creo que el desafío es no solo desafío, sino que es una gran oportunidad. Argentina hace 80 años ha desarrollado una estrategia de una bioeconomía basada en lo fósil que es poco competitiva a nivel mundial y la bioeconomía nos da una oportunidad para replantear una estrategia de desarrollo en Argentina. Y entonces para nosotros la bioeconomía no es solo el problema de cómo enfrentamos el cambio climático, sino cómo enfrentamos una nueva oportunidad de crecimiento. Y yo creo que este es uno de los grandes desafíos que nos permite y que yo creo que por eso casi todos tenemos que tratar de involucrarnos en ver cómo generamos un modelo de desarrollo del interior del país y de todo el país con una estrategia exportadora mucho más competitiva a partir de ello, y eso es lo que se va a tratar en el segundo bloque. En este primer bloque, como les decían,
Vamos a tener primero la presentación de Jochen Dürr. Jochen es investigador del Centro de Investigación para el Desarrollo de la Universidad de Bonn. La Universidad de Bonn tiene como uno de los líderes el profesor von Braun. Von Braun ha sido, yo diría, Paterman y von Braun son las dos personas que posiblemente han sido los principales promotores de la bioeconomía en el mundo y siguen teniendo un dinamismo importantísimo. De hecho, von Braun es una de las personas, y Paterman, con que acabamos de estar reunidos en Hannover el mes pasado. Él trabaja en esa universidad. Él ha trabajado también en Brasil y en Guatemala en temas de cadenas de valor agrícola, y desde 2016 trabaja en la Universidad de Bonn, que es una universidad clave en materia de temas de bioeconomía. Eduardo Trigo, yo creo que lo conocen todos porque yo diría que es el mentor de la bioeconomía en Argentina. Venimos trabajando con Eduardo hace no menos de 10 años, diría más, hace como 20, tratando de promover la bioeconomía, sin mucho éxito, pero bueno, gradualmente se va imponiendo. Eduardo tiene un profuso currículum de estudios, es doctorado en Estados Unidos, ha trabajado de director en varios organismos internacionales, actualmente es asesor de la Dirección General del ICE en Costa Rica, y sobre todo venimos trabajando con Roberto, Eduardo, tratando de hacer una cantidad grande de publicaciones para aclarar qué es la bioeconomía y a dónde va la bioeconomía en el mundo y en Argentina o en nuestra región. Así que dicho esto, no les quiero tomar más tiempo y lo invitamos a Jochen a que nos haga su presentación. Gracias, Marcelo. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Es una honra de estar aquí hoy con ustedes y tener la oportunidad de hablarles un poco sobre tendencias globales en la bioeconomía. No soy tan experto como mi jefe, el von Braun, pero voy a intentar de darles algunas informaciones interesantes. Entonces, aunque ustedes seguramente ya saben mucho sobre el tema, pienso que es oportuno primero hablarles un poco de qué estamos realmente hablando cuando hablamos de bioeconomía. Entonces, después voy a darles algunos ejemplos, tal vez no tan conocidos, interesantes, para después ver las tendencias primero en las políticas públicas, que Marcelo ya comenzó a hablar un poco, en investigación y desarrollo, también un poco sobre el carbono, que es el tema del Congreso, ¿no? Y después los desafíos para el futuro, para concluir unas conclusiones preliminares. Entonces, comenzando con la definición, que es la bioeconomía, según el Bioeconomy Summit, es la producción, utilización y conservación de recursos biológicos, incluyendo los conocimientos, la ciencia, la tecnología, la información, productos, procesos y servicios en todos los sectores, con el propósito de avanzar hacia una economía sostenible. Entonces, la bioeconomía no es un sector, incluye todos los sectores, y aquí ya se ve que tiene que ser sostenible, si no ya dice que no es una bioeconomía como lo queremos. ¿Por qué bioeconomía está de moda? Bueno, en la Unión Europea tiene 5 objetivos principales que se quieren seguir. En primer lugar, seguridad alimentaria. Claro, manejo de recursos naturales más sostenibles y también menos dependencia de los recursos fósiles.
adaptación y mitigación del cambio climático y también el objetivo económico, puestos de trabajo, desarrollo territorial, competitividad. Para cómo alcanzar todo eso, bueno, se dice que hay que innovar y en 3 niveles, no es solamente tecnológica, también hay que innovar en el ámbito institucional, organizacional y también social. ¿Eso? Es importante que no es solo tecnológico, ¿no? Bueno, aquí un cuadro bien bonito es de la CEPAL y se ven un poco el concepto que tienen los 3 elementos principales, ¿no? Los recursos biológicos que vienen aquí de varios sectores, agrícolas, pecuaria, forestal, pero también residuos, biodiversidad. Hay los principios y procesos biológicos desde la fotosíntesis hasta fermentación y varios procesos bioquímicos. Y tienen los conocimientos en la ciencia y tecnología, desde las ciencias básicas, biológicas, hasta digitales, ¿no? Y con estos 3 elementos, muchas industrias, muchos sectores pueden utilizar estos elementos para producir una amplia gama de productos, desde alimenticios, bioenergía, bioinsumos para la agricultura, etc. Eso ustedes conocen, pero creo que es una buena visualización del concepto. Bueno, entonces se dice que hay 4 caminos principales para conseguir esa transformación hacia una bioeconomía sostenible, que es claramente la sustitución de los recursos fósiles. También hay que aumentar la eficiencia en la producción primaria para producir más biomasa, ¿no? Hay que innovar en nuevos procesos y productos que sean más amigables con el medio ambiente. Y hay que usar principios biológicos, es decir, con bajo volumen producir un alto valor, ¿no? Entonces, hay diferentes visiones, sin embargo, y se puede distinguir tal vez unos 3 tipos ideales, ¿no? Que sería la visión más biotecnológica, una visión más biomásica y una más bioecológica, ¿no? Que no es que sean excluyentes, pero se pueden, digamos, complementar. Sin embargo, sí hay diferentes visiones. ¿Qué queremos con la bioeconomía, no? Ok. Otro aspecto importante, creo que en la bioeconomía las cadenas de valor tradicional, que son más lineales, desde los insumos hasta el consumo final, se vuelven a ser más complejos, más como redes de valor, donde varios sectores se interlazan, se intercambian y hacen la economía también más circular, ¿no? Entonces hay uso también de residuos, hay un reciclaje de residuos, entonces todo se torna una red de valor, ¿no? Eso es, idealmente sería así, aprovechando todos los recursos. El papel de los productores también cambia con la bioeconomía. Ahora no es solamente productor de biomasa, sino también puede ser comprador. Por ejemplo, si tiene una planta de biogás, consumidor de materia prima, por ejemplo, si usa biocombustibles para su maquinaria, y también recicladores, ¿no? Que usan los residuos para, por ejemplo, fertilización.
Entonces el papel se amplía también de los productores. Y todo eso, como Marcelo ya dijo, que está ligado a cambios globales en los recursos fósiles, la disponibilidad en los precios, las preferencias del consumidor, que cada vez más quiere productos biológicos o más sostenibles, ¿no? Los avances en las ciencias, claramente, y la preocupación con la sustentabilidad. Y todo eso, ahí la pregunta es cómo es la respuesta interna, digamos, de los sectores bioeconómicos, de la ciencia, de organizaciones como APRESID, y también de la política nacional e internacional, y también del sector comercial, cómo reaccionan en frente de estos cambios, ¿no? Bueno, entonces algunos ejemplos aquí, los ganadores de este año del material bio renovable, que ven 3 ejemplos. Aquí se usan cáscara de plátano y de nueces para hacer productos elásticos. Aquí un aceite que usan CO2 para el carbono que se usa en el aceite. Y aquí, por ejemplo, otros productos con polímeros que no son plásticos, libre de plástico. Para los agricultores, plástico también es un problema, ¿no? El microplástico en la agricultura, y ahí también hay varias soluciones, por ejemplo, para los hilos de rollos, y aquí las sustancias que se usan para la ¿cómo se llama? Liberación controlada de sustancias, ¿no? O también las películas de mantillo, recubrimiento de semillas. Ya hay varios productos alternativos que se puede utilizar y eliminar el microplástico en la agricultura. Bueno, otro ejemplo, el desecho, ¿no? Hay aquí un estudio del IICA que dice, por ejemplo, la industria del zumo de naranja con más de, ¿cuánto es? 20 millones de toneladas de residuos. En México, 25.000 toneladas de semilla de aguacate al mes. Aquí soja, también más de 1 kilo de soja es residuo, etc. Entonces, aquí rastrojo de trigo en Chile. Usted ven varios ejemplos aquí que el ICA estudió y se puede utilizar para muchos productos, valorizando estos desechos para alimentación humana, bioproductos, alimentación animal, usos industriales aquí, desde bactericidas hasta biopolímeros y, claro, energía y también biofertilizantes, ¿no? Entonces, los desechos son una fuente muy importante. Ahora las estrategias, vamos un poco a ver las tendencias de las estrategias. Como Marcelo ya dijo, hay en muchos países del mundo ya tienen estrategias y políticas nacionales, principalmente en Europa, claro, pero también en otros países del mundo. Entonces, estas estrategias, claro, difieren un poco según la capacidad tecnológica, los recursos naturales y también la ventaja comparativa. Y aquí se ve un poco en qué tipo, qué es la perspectiva. Aquí se ve en África, los países de África es muy en bioenergía. En América Latina es más también en high-tech, en alta tecnología, poco también aquí holístico, regional, aquí Argentina también tiene estrategias regionales.
En Asia está también muy ligado a la alta tecnología y al I+D. Y en Europa se ve aquí claramente, se ve muy holístico el concepto de la bioeconomía. Las estrategias lo ven más holístico, menos en high-tech y menos en bioenergía. Sin embargo, las medidas que son mencionadas en estas estrategias son más o menos los mismos o similares. En primer lugar, promover la innovación, infraestructura, comercialización, demanda, un marco favorable en general, buena gobernanza y colaboración internacional. Bueno. Hablando de investigación, aquí se ve las publicaciones a partir del año 2013 explodieron, principalmente aquí sobre las ciencias del medio ambiente, pero también los de energía, ingeniería y ciencias sociales. Es decir, hay una gran esfuerzo de la comunidad académica de estudiar la bioeconomía de diferentes ángulos, aunque las ciencias agronómicas no están tan presentes aquí, no se ve, hay también, claro, pero no es tan destacado como las otras ciencias, ¿no? Y las tendencias principales que se ve tal vez en I+D en los últimos años, uno es claro, los avances biotecnológicos a través de una colaboración internacional, y eso también resultó en la creación de muchos startups, pequeñas empresas que utilizan estas tecnologías. Segundo, nuevos procesos con nuevas materias primas que llevan para una amplia gama de nuevos productos. Y tercero, ahora se ve la bioeconomía mucho más circular, es decir, se aumenta la base del carbono, porque ahora no es solo biomasa, también son desechos, residuos y también el CO2, ¿no? Y eso también gracias a nuevos procesos y tecnologías. Y hablando del carbono, quería mostrarles un poco el carbono así globalmente. La oferta aquí se ve claramente que viene de la agricultura, pero también de los pastos, ¿no? De las florestas y un poco de los residuos, pero no es tanto. La demanda se ve claramente, casi 60% es para los animales. El resto aquí para alimentación humana, bioenergía, los materiales y biocombustibles muy poco todavía. Y si se ve los flujos, cómo se ve la oferta aquí del carbono, que viene de biomasa, va principalmente para alimentación y piensos. Los fósiles van principalmente para energía y los combustibles, ¿no? Los materiales, mitad al momento. Y el reciclado es muy poco, es entre 1 y 2% nada más, que hoy por hoy es la oferta del carbono a través de reciclaje. Entonces, lo que queremos claramente es reducir aquí, descarbonizar y aumentar aquí, ¿no? Y también en el reciclaje. Entonces, hay un estudio muy interesante aquí que es un escenario para 2050. Hay que descarbonizar aquí claramente para alcanzar las metas de París en energía y en transporte, ¿no? Fuertemente, pero la biomasa no va a ser suficiente. Dicen que aquí
por lo menos la mitad tiene que venir del CO2, del captación del CO2. Y en los materiales y los químicos no se puede descarbonizar, porque los materiales y los químicos consisten del C, ¿no? Entonces, y va a haber un aumento de demanda. Entonces, aquí también dicen, hay que aumentar la producción de biomasa, pero hay que aumentar mucho el reciclaje también y un poco también basado en CO2, ¿no? Entonces, no es solamente la biomasa, hay que ver otras fuentes del carbono. Desafíos. Aquí les muestro un poco la importancia económica en la última década en la Unión Europea. La facturación de 2 a 2.4 trillones de euros no cambió mucho. La mayor parte todavía está en la industria alimenticia, también en la agricultura, es decir, en la bioeconomía tradicional que siempre existía, ¿no? Entonces, los nuevos sectores aquí, químicos, bioenergía, biofuels, no han crecido tanto, ¿no? Entonces, no hay un cambio tan fuerte como se esperaba, ¿no? Eso hay que pensar cuáles son las causas. Bueno, primero hubo esa gran discusión de los conflictos, claro, entre el uso de biomasa, entre los tres diferentes objetivos, ¿no? Eso también resultó en una polémica muy fuerte, por ejemplo, en Europa, pero también en Estados Unidos, ¿no? Usar maíz para producir energía, no. Entonces, la disponibilidad de la biomasa, ese es un gran desafío. Por ejemplo, aquí, si queríamos usar el aceite de girasol como combustible de aviación, necesitaríamos 60% de la tierra cultivable de la Unión Europea. Entonces, no es posible. Entonces, otra vez dicen que hay que ver el carbono renovable, ¿no? Entonces, utilizando biomasa, pero también CO2 y reciclaje. El otro problema que ustedes bien saben, los cambios directos e indirectos en el uso de la tierra, con impactos en la biodiversidad, también generó una gran polémica. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer, no? ¿Es más por regulaciones, prohibiciones, como ahora la Unión Europea ya no quiere más importar productos quiere solo con cero deforestación? ¿O es más con certificaciones que el mercado regula, ¿no? Pero el problema también en el mercado es que todavía no hay un despliegue de los productos bioeconómicos, ¿no? El crecimiento es lento, ¿no? Y eso tal vez por causa de los precios de los recursos fósiles, que todavía son baratos, ¿no? Entonces hay que pensar, y también los consumidores que no conocen los productos, ¿no? Entonces hay que pensar qué hacer, educar más a los consumidores, también las empresas, de qué se trata, y también los beneficios de los bioproductos, ¿no? Reconocimiento y apoyo también todavía es un problema, digamos, inversiones, financiamiento, muchas empresas tienen problemas de conseguir financiamiento, y el apoyo político también a veces no es constante, no es, digamos, estratégico, ¿no? Entonces hay que debatir más cómo fortalecer la bioeconomía. Y institucionales, la vinculación entre los sectores, la cooperación entre diferentes organizaciones también todavía es muy débil en muchos casos, y entonces hay que mejorar en este sentido también. Y entonces medidas duras podrían tener un alto impacto, ¿no? Por ejemplo, medidas como impuestos.
pero son muy improbables, ¿no? Políticamente no es muy factible. Medidas blandas sí, pero eso no tiene un alto impacto. Entonces es un dilema. Y entonces la bioeconomía, el ejemplo de Alemania, aquí yo diría, ¿será que es un fracaso? Investimos más de 1.000 millones en I+D en la última década. Tenemos 3 estrategias nacionales, pero si ven, la base biogénico no cambió mucho. Un poco en la electricidad aumentó por causa del biogás, pero en los otros sectores no hubo cambios o hasta disminuyó la base biogénica, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué? Ok, para concluir, sí existen muchas oportunidades a diferentes niveles. La bioeconomía es muy diversa, claro, y hay que intercambiar más. Creo que hoy es un buen día para eso y a nivel global creo que eso va a ser muy beneficioso para combatir los desafíos y lograr más efectos. Hay que construir más puentes a través de las diferentes disciplinas. Cooperación entre diferentes stakeholders es importante. Aumentar y mejorar los sistemas de información, monitoramiento, evaluación también, y un apoyo político claramente de largo plazo. Y las innovaciones, claro, necesitamos más innovaciones desde la fundamental hasta la aplicada, pero también, repito, innovaciones sociales e institucionales también son importantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jochen. Eduardo. ¿Cómo? ¿Así? ¿Cómo? Ah, ya está cargada. Ah, bueno. Sí. Debajo sí. Bueno. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores por la invitación a compartir con ustedes algunas ideas siguiendo la presentación de Jochen de la situación o del contexto global, de hablar un poco de dónde estamos en América Latina en general, con algunas referencias a la Argentina, pero no muchas porque tenemos un panel específico inmediatamente después. Pero sí, como para enganchar las presentaciones y como resumen, la bioeconomía es básicamente acerca de recursos biológicos y conocimiento. Eso es lo que resume la idea de la bioeconomía, recursos biológicos y conocimiento para hacer frente a los desafíos de esta época. Y en ambos aspectos nuestra región está bastante bien con respecto a eso. No cabe duda en lo que hace a los recursos. 8 de los 15 países megadiversos están en la región. 23% de la cubierta global, forestal global, está en la región. El 28% de las tierras cultivables aún no aprovechadas. Y buena parte, 1/3 del agua disponible están en nuestra región. Y del lado de los conocimientos, todos estos aspectos de los recursos son importantes porque son esenciales para el equilibrio ambiental, para el equilibrio no solamente ambiental, sino para el equilibrio alimentario, para la sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria y la seguridad ambiental. La región es el principal sumidero de carbono del planeta y en su cubierta forestal definitivamente. Y si pensamos
el cierre de las brechas en la agricultura. Definitivamente el futuro de la gestión del carbono en el planeta pasa por lo que haga, por las estrategias que siga la región para aprovechar las brechas en productividad que todavía existen en su agricultura. Y son grandes y prácticamente en todos los cultivos cuando los comparamos respecto a las situaciones globales. Y del lado de los conocimientos, la región tiene una razonable base científica. Invierte poco, definitivamente, mucho menos de lo que debería invertir. Se dijo de que Alemania invertía 1.000 millones. La región está lejos de invertir eso como región, si los contamos bien. Si tomamos las inversiones generales, a lo mejor se invierte un poco más, pero la región invierte 10 veces menos de lo que invierte Israel en términos porcentuales del PBI, y por supuesto de los países de la OECD. Pero tiene en los países grandes plataformas importantes sobre las cuales construir desde el punto de vista científico-tecnológico, que son importantes porque permiten engancharse con la frontera si es que se toma la decisión política de que la estrategia priorice esas orientaciones, cosa que no está ocurriendo, salvo en algunos casos muy particulares. Hay un punto adicional que yo quiero mencionar, y es que la región tiene, bueno, perdón, no la región, el de las capacidades empresariales y las rutinas de mercado requeridas para que esto ocurra, para que el salto a la bioeconomía ocurra. Obviamente los recursos existen, los conocimientos están, si no en la región, a nivel mundial, y hay las plataformas como para acceder a esos conocimientos. Hay que poner recursos y conocimientos, hacer un cóctel y ponerlos en el mercado. Eso requiere actitudes empresariales muy particulares, actitudes innovativas. Y eso no está disponible fácilmente, pero sí está disponible en algunos países. El sur de la región es un ejemplo concreto y estamos en un lugar que es un ejemplo concreto de que esa transición es posible si se focaliza en ese nuevo modelo. La importancia del modelo está, y el poder, el potencial del modelo está, en que para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, los objetivos del Acuerdo de París, es necesario pensar la economía desde una perspectiva diferente, desde una visión diferente. Y la economía es cada vez más a nivel global una visión diferente que permite por lo menos imaginar senderos que nos llevan a esos objetivos, que por otra parte hoy estamos muy por debajo de donde deberíamos estar en las curvas de convergencia con esas metas. Y yo creo que ahí es donde está la cosa. La región ha venido evolucionando, yo diría, desde la respuesta a los incentivos de la época, ha venido, y el aprovechamiento de las oportunidades ha venido evolucionando hacia la bioeconomía. Las bioenergías, que parten como estrategia nacional a partir de la crisis del petróleo del 73 y se diseminen por toda la región, y después vamos a ver la importancia que han alcanzado. La biotecnología, la región es un adoptante muy temprano de las biotecnologías de aplicación a la biomasa, que son un componente central del futuro de la bioeconomía, y en estrategias carbono eficientes, que son el futuro. No digo que estén, pero la región ya las tiene incorporadas y vamos a ver en dónde estamos en cada uno de los casos. En bioenergía, la región es la región líder del mundo en desarrollo en la producción de bioenergías, tanto bioetanol como biodiesel, y no es solamente de soja y maíz o caña de azúcar, sino que es de una gran variedad y tanto de cultivos templados como tropicales. Prácticamente todos los países de la región están involucrados en una transición hacia las bioenergías, el aprovechamiento del potencial de los cultivos, tanto como dije, templados y tropicales, y la región es líder en las exportaciones, líder exportador,
y sobre todo que ha empezado a evolucionar. La importancia de la bioenergía es el impacto que tienen en cuanto a empezar a servir de plataformas para el desarrollo de los nuevos desarrollos aguas abajo en términos de transformaciones, la economía, la química verde y otros desarrollos de productos asociados al desarrollo de la bioenergía. Pero también la generación de marcos regulatorios y de promoción que comienzan a evolucionar hacia estos nuevos mercados. Hay un tercer tilde ahí, pero la verdad que no lo veo y no me acuerdo. ¿Cuál es? Bueno, probablemente donde el impacto ha sido mayor es con respecto a la biotecnología. Y no tanto porque es la región, porque fue un adoptante temprano, sino porque es líder a nivel global. 5 de los 10 países más importantes en términos de biotecnología están en la región. El maíz, soja, algodón y otros cultivos ya son GMO y genéticamente modificados y en algunos casos el grueso de la producción está sobre eso. Sino el punto central es por lo que implica el uso de la biotecnología. El uso de la biotecnología significa un cambio en la lógica de la producción de biomasa vegetal. Una forma diferente de relacionarse con los mercados aguas abajo, aguas arriba, con los sistemas de investigación, los sistemas de desarrollo de conocimiento. Y eso ya se comienza a ver en términos de que en donde están las capacidades científico-tecnológicas empieza a haber importantes desarrollos de base local en cosas significativas respecto de lo que son los desafíos del futuro. Y acá estamos hablando de cultivos importantes como soja, trigo, caña de azúcar, papa y bioinsumos, todo el área de bioinsumos. Y en el caso del tipo de restricciones a las que se dirigen, cosas tan importantes como las restricciones al agua y otros planteos, que creo que todos estamos al tanto del caso del trigo en esta ciudad. Y un tema que es central para el futuro es la evolución regulatoria que la región ha tenido. Fue innovador en términos de las bioregulaciones para los transgénicos y es innovador y de punta en las regulaciones para la edición génica, que es probablemente la tecnología del futuro en términos de la bioeconomía. Todo esto constituye una base que nos permite ser bastante, decir que la bioeconomía está en camino en la región. En la región en general, y yo creo que en países como la Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, que son los que quizás más nos importan en nuestra cercanía, eso constituye una plataforma de futuro de tremenda importancia que no hay que minimizar. Bueno, simplemente como otro ejemplo de lo que está pasando es que lo que significa donde estamos reunidos es una avanzada en términos del término de las economías eficientes en carbono. Hasta el título de la reunión lo resalta. El próximo paso es el salto hacia qué hacemos con eso en un mundo en donde cada vez más el carbono va a ser uno de los commodities predominantes porque es una de las preocupaciones centrales en términos del futuro. Cambiar la base. El carbono es central para toda la economía, incluso para la vida, pero para toda la economía seguramente. Y el gran desafío del futuro es cómo cambiamos la base de carbono. Y acá estamos ya en camino a hacer por lo menos carbono eficiente. El próximo paso es aprovechar esa eficiencia downstream, agregándole valor a ese primer paso. Bueno, no me voy a... Las cuestiones referidas a
a la cuestión más de políticas a que refería Jan, hay 8 países, hay casi todo, en todas las regiones tenemos países que están avanzando en las políticas. Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Uruguay, México, que están a distintos niveles. Un par de ellos ya tienen estrategias formales, aprobadas políticamente, que comienzan a implementarse. Procesos de implementación que van a ser complejos y que tienen que resolverse muchos problemas, sobre todo en la institucionalidad, en la gobernanza. Estamos trabajando en un nuevo mundo con la gobernanza del viejo. Los conflictos y las confusiones son incalculables, están en todos lados. Esa transición no va a ser una transición fácil y hay que trabajar con ello. Ya empezamos a trabajar también en eso hace 3 semanas en Buenos Aires, en oportunidad de que se reuniera acá en Buenos Aires la Conferencia Internacional de Bioeconomía Aplicada, que llevaba 27 años reuniéndose, discutiendo temas de biotecnología y ahora de bioeconomía. Se creó la Red Latinoamericana de Bioeconomía justamente para discutir esos temas. Los temas de medición, los temas de empezar a generar los consensos para ver qué se plantea en términos de la nueva institucionalidad que hace falta para pegar el salto en términos de aprovecharla para las necesidades de desarrollo que tiene la región, pero por sobre todo mejorar nuestra inserción institucional en ese nuevo mundo que se está creando en términos de los desafíos globales, de la seguridad alimentaria y ambiental, y donde la región tiene una contribución estratégica que hacer. Bueno, algunas de las áreas en donde ya se está trabajando, la química verde, emprendimientos para agregar valor. En esta ciudad hay ejemplos muy claros de lo que está pasando. La sustitución de insumos fósiles, todo lo de bioinsumos, la circularización en algunos casos, y sobre todo está empezando a discutirse en diversas áreas la utilización de principios naturales, nature positive, las visiones nature positive, en sectores incluso como la construcción y el urbanismo. Es todo parte de la bioeconomía y todas estas cuestiones ya están en marcha. El futuro, acá tenía un ejemplo de lo que significa en la Argentina, pero de esto seguramente van a hablar Roberto y Fernando en el panel siguiente, así que no me voy a meter. El futuro. Se ha avanzado mucho, pero aún falta de que terminemos de adoptar la visión del desarrollo y la explicitemos como la visión política, la llevemos al discurso político. Es un discurso todavía en el margen del discurso político. Y en algunos casos el discurso político, tenemos mucho para ofrecerle al discurso político. La región tiene un problema de la territorialidad de su modelo de desarrollo. Nuestro país es un ejemplo, es quizás uno de los ejemplos más claros, donde el modelo de desarrollo que ha venido predominando en los últimos 70, 80 años nos ha dejado un modelo totalmente desequilibrado territorialmente, con urbanos que se han vuelto cinturones de baja productividad y pobreza, con futuros bastante dudosos en términos de las oportunidades que pueden ofrecer. Mañana seguramente Marcelo va a hablar de estos temas de la territorialidad, pero yo creo que la bioeconomía tiene mucho para ofrecerle a la discusión política y ese es un gran desafío que tenemos por delante. La cuestión de los conocimientos. Invertimos muy poco. Hablamos de la biodiversidad y la investigación en biodiversidad en el mundo está en los países de la OECD, no está en la región. Entonces, ¿cómo vamos a aprovechar la biodiversidad si no estamos invirtiendo
en ese componente. Tenemos los recursos, pero no invertimos en el recurso conocimiento. Ese es otro problema. Los países que más invierten el 0,5% frente a inversiones de casi el 10% en otros países. Israel casi es el ejemplo más claro de lo que se puede lograr a través de invertir en conocimiento. Y por supuesto, lo que ya mencioné, el marco de las instituciones y políticas, que recién estamos empezando a arañar la discusión, y son los temas que vienen y donde, bueno, tenemos que ir para adelante. Esa es la situación de la región en este momento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Lo que hemos visto hasta ahora es que a nivel global hay una demanda y una exigencia y aparentemente definiciones en muchos países donde desde el punto de vista de la política se requiere una mayor prioridad para la bioeconomía, pero como mencionaba Jochen o también Eduardo, estamos recién empezando un camino y seguramente todas las trabas que plantea inclusive los intereses de la economía fósil hacen de que el camino no es tan simple. Pero por otro lado, yo pienso que el hecho de que en la propia Europa, como mencionaba Jochen, no se está avanzando mucho, creo que nos da una oportunidad a nosotros como región para aprovechar a ser adoptantes tempranos. Vos sabés que se me fue el listado de preguntas. ¿Es esto? Eso, a ver. Cualquier cosa la contraseña. Bueno. Una pregunta es, ¿qué potencias tiene Argentina en bioeconomía? ¿Eduardo? Cortitos bueno, tienen que ser, ¿no? ¿Qué potencia, cortito? La respuesta es una palabra, todas. Todas. Porque yo recibo un par de newsletters semanales que básicamente se originan en Estados Unidos, donde van relatando un poco lo que está ocurriendo, pero a nivel de mercado. O sea, los productos que están apareciendo que tienen base, que pueden ser parte de la bioeconomía. Y no hay ninguno que aparezca que uno no lo pueda tildar como una oportunidad para la Argentina. Y estamos relativamente bien posicionados porque tenemos una gran diversidad de recursos, toda la base está, y sobre todo están las capacidades industriales. Y cuando digo industriales me refiero también a las capacidades en la producción de la biomasa o la gestión de los recursos. ¿No? Y los ejemplos están en el hecho de que innovación que ha ido apareciendo, de las innovaciones principales, han aparecido rápidamente en la Argentina, de las innovaciones mayores. Y mucho antes de que habláramos de la bioeconomía, lo que yo llamo la bioeconomía. En la bioeconomía, antes de la bioeconomía, la Argentina estaba ya bien posicionada, bioenergía y biotecnología agrícola. Y ahora vemos una diversidad de cuestiones pequeñas que sin ningún tipo de promoción y apoyo se desarrollan y consolidan. Y uno puede hacer una lista bastante extensa, seguramente Roberto y Fernando van a hablar de estos casos. Una pregunta compleja para los dos, pero si querés empezar vos, Eduardo. ¿Cuáles serían las innovaciones requeridas en las organizaciones? Yo diría que la innovación más importante es la de gestionar la integración con el mundo del conocimiento y con procesos que tienen una variabilidad o un riesgo mayor que los procesos del mundo anterior, basados
en la química industrial, ¿no? Pero básicamente la vinculación con el mundo del conocimiento como un insumo fundamental del nuevo modelo económico. Bueno, corto porque estamos excedidos en el horario. Bueno, creo que también es lo más importante, ¿no? Esa vinculación, ¿no?, con varios sectores. También diría también con los sectores de los consumidores y de la sociedad, porque la sociedad también está no hay una clara visión de qué se trata de la bioeconomía, no es bien conocida y no se sabe bien, y también en la política son algunos ministerios que están promoviendo la bioeconomía, pero no es generalizado, ¿no? Entonces también en la política hay que hacer mucho más lobbying para que entiendan de qué se trata y qué potenciales hay, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos excedidos en el tiempo, en todo caso, a lo mejor se pueden hacer las preguntas para el otro panel también. Así que les agradecemos a Jochen y a Eduardo por la presentación. En Argentina existen 2.000 empresas habilitadas para comercializar insumos para el agro. Más de la mitad operan en AgriRed, el único mercado B2B donde las mejores compañías del sector compran y venden insumos en forma ágil y eficiente, en donde ya se concretaron más de 4.000 operaciones y en un monto que supera los 150 millones de dólares. El campo cambió y multiplicó su rendimiento. El mercado de insumos también cambió y ahora se llama AgriRed.